No estábamos acostumbrados a hablar de política en pleno mes de julio. La convocatoria de elecciones en el país cambia totalmente el paradigma. Nuestros políticos aplazan sus vacaciones e intensifican su agenda para captar el voto. Ambiente caldeado ya, y no solo por las temperaturas. Bienvenidos a un mano a mano especial, camino al 23J, hoy con el candidato al Senado del Partido Popular por Albacete. El Partido Popular de Albacete tiene perfectamente engrasada la maquinaria para ganar las elecciones y convertir a nuestro presidente nacional, al presidente Alberto Núñez Feijóo, en el próximo presidente de todos los españoles. Con un programa y un liderazgo sólido, consolidado y con una autoridad para devolverle la credibilidad a nuestro país, para devolverle la certidumbre, la esperanza y el futuro a los españoles. Y así, con ilusión y con ganas de un cambio mayor, el PP arrancaba su campaña electoral. Un camino para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del país con propuestas concretas, 365 medidas repartidas en 5 grandes bloques que empiezan a desgranar. Hablamos de rebajas de impuestos a través de la deflactación de la tarifa del IRPF a las familias de menos de 40.000 euros, a las familias más desfavorecidas. Una medida que llevaremos a cabo con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Y hablamos de reducir el IVA de productos básicos de la cesta de la compra, como la carne, el pescado y las conservas. Reducir presión fiscal para crecer de forma sostenible, cuidar y prosperar con un plan de choque para la atención primaria o la gratuidad de las escuelas infantiles entre 0 y 3 años. Hablan de regeneración, de derogar la ley de memoria histórica, desvincular a los poderes políticos del Tribunal Constitucional y desde Albacete con medidas concretas para la provincia. Hay que recuperar infraestructuras en toda la provincia, en Villarrobledo, en Ellín, en La Roda, pero también nuestra A32, porque es una de las infraestructuras que permitirá ser el eje vertebrador de la recuperación económica y la prosperidad que merece Albacete. Propuestas para Albacete que pretende liderar Carmen Navarro en el Congreso de los Diputados y Valentín Bueno en el Senado, con quien hoy nos sentamos mano a mano camino al 23J. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, un mes de julio en el que no estábamos muy acostumbrados a una agenda política tan intensa, y esa convocatoria de elecciones generales nos obliga a hablar de nuevo de candidatos y a hablar de campaña. Esta noche les presento al candidato del Partido Popular por Albacete para el Senado, Valentín Bueno. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Decía Valentín, no estamos acostumbrados a un mes de julio con esta agenda política tan intensa. Yo, después de esas elecciones municipales en las que el Partido Popular en Villarrobledo, de donde ya es alcalde, pues ha obtenido uno de los mejores resultados en la provincia, pues ¿por qué decide dar este paso ahora al Senado? Bueno, yo creo que, como has dicho, son unas fechas que no es para estar de campaña, es para estar en otros lugares o haciendo otra serie de, bueno, pues yo creo que desconectando muchas de las familias después de un año, y bueno, y son estos meses estivales en los que hay que aprovechar. Pero desde aquí recordar a todos los ciudadanos que tenemos un día muy importante, que es ese 23 de julio, y ese día tan importante y que tanto deseábamos todos, pues bueno, se nos ha adelantado 6 meses, y desde aquí decía a todos los ciudadanos que ese día hay que estar delante de las urnas y votar y hacer un voto de verdad por un gobierno nuevo, por un gobierno, pues yo creo que de reconstrucción absolutamente de mucho de lo que se ha, bueno, pues se ha desajustado, lo que se ha hecho desde una labor de gobierno desde las trincheras y, bueno, y buscando solo intentar conformar a unos pocos en ese día a día. Por lo tanto, yo creo que ese día tan esperado es el 23 de julio, y ese 23 de julio hay que estar ahí, y bueno, yo creo que nosotros debemos de estar ahí. Yo creo que los que tenemos representatividad política, y bueno, y desde ahí esa apuesta que tuvo el Partido Popular a nivel provincial y a nivel nacional, y desde aquí dar las gracias a todos los que, bueno, que pensaron en mí para estar en, bueno, pues, en esta campaña representando al Partido Popular en Albacete como número 1 al Senado. Y bueno, yo creo que el Senado es una Cámara de representación territorial, y yo creo que es importante para nosotros como Villarrobledo, y yo creo
que lo que es la representación de la provincia, pues estar ahí, y yo creo que hacer que el próximo gobierno, un gobierno que será del Partido Popular con el apoyo de todos los ciudadanos, pues yo creo que ese gobierno gobierne para todos los territorios, para todo lo que es el territorio nacional, y en ese caso yo creo que es importantísimo visualizar lo que es nuestra provincia, porque nuestra provincia ha sido una de las muchas abandonadas, como casi todo lo que es la España rural e interior de España, que bueno, ha sido abandonada absolutamente por este gobierno del señor Sánchez, y bueno, yo creo que es el momento de estar ahí, yo creo que es el momento pues de dar la talla, trabajar y poner encima de la mesa pues todas aquellas ideas que pueden hacer que tengamos un desarrollo adecuado a lo que es este siglo XXI, en el cual una zona como Castilla-La Mancha se está jugando tanto, y yo creo que es el momento de estar ahí. Por eso pues hemos dado ese paso, o he dado ese paso, de tener la representación de la provincia con el voto de todos los ciudadanos de la provincia de Albacete, a los cuales bueno, pues les pido el voto para esa representación y ese futuro trabajo por toda nuestra tierra. Es difícil, iba a decir, cambiar el chip, ¿no?, de una gestión tan municipalista, ¿no?, tan volcada en un territorio como es Villarrobledo, que es un pueblo grande, importante en la provincia, a tener también pues unos retos más provinciales y más de presión al gobierno central. Bueno, yo creo que sí, pero cuando hacemos política municipal, bueno, yo creo que lo que estamos realmente es en contacto con las personas, contacto con todos nuestros vecinos y contacto con los problemas realmente reales. Y yo creo que es importante que el municipalismo tenga su presencia justamente en la administración central y en esa representación que, bueno, pues que tendrá en el Congreso, tendrá en el Senado, puesto que al final eso hace que los problemas que salen de las personas, de los territorios y de los pueblos y de las ciudades más pequeñas, bueno, pues que realmente tengan esa presencia en Madrid, porque muchas veces la gente de Madrid se cree que todo es calle Serrano y calle Velázquez, y España no es así, ni mucho menos, sino que España somos muy diversos, y yo creo que toda esa diversidad tiene que estar presente dentro de nuestras instituciones, y una manera de estar presente, yo creo que con esa visión y esa perspectiva, que como no puede ser de otra manera, debe de estar ahí, que es el municipalismo. Y yo creo que el municipalismo tiene mucho que sumar a lo que es hacer política a nivel nacional, puesto que yo creo que los alcaldes, y cuando digo los alcaldes estoy hablando de todos, somos los que resolvemos muchos problemas en ese día a día, y yo creo que tenemos un dinamismo y una agilidad para solucionar, puesto que nosotros sí tenemos realmente mucha presión de todos nuestros vecinos y de todos los habitantes de nuestra zona, que yo creo que esa manera de trabajar con dinamismo muchas veces hay que contagiarla justamente en una administración grande como es la administración del Estado, que muchas veces lo que parece es como un elefante que sí, que al final llega, pero a una velocidad que muchas veces, a la velocidad que se vive en nuestra sociedad, muchas veces es lo que decimos, la sociedad va por delante de las administraciones, y yo creo que una manera de trabajar nueva, yo creo que debe ser pues desde ese dinamismo y de ese día a día en que el municipalismo ataca los problemas, porque ahí sí que hay que resolverlos, y a más rápido, porque el vecino vive al otro lado de tu puerta y todas las mañanas te da al timbre y te dice, oye, que la farola sigue sin lucir. Pues lo mismo hay que hacer con esto, hay que estar en Madrid y decir, oye, que la autovía esta hay que hacerla, que esto es desarrollo para nuestra provincia, es desarrollo para la región y es urgente hacerla. Y muchas veces desde Madrid, bueno, pues piensan que todo puede esperar, y yo creo que necesitamos, y más en estos momentos, apostar de verdad por una España, por la España interior, por ese, yo creo que, bueno, por ese reto demográfico importantísimo que tenemos. Pues ahora que lo mencionaba, esa autovía, en Albacete precisamente tenemos la A32, tenemos la B20 también, infraestructuras que llevan pendientes también mucho tiempo y muy demandadas. Valentín, ¿crees realmente que este parón en este tipo de infraestructuras ha condicionado el crecimiento económico de la provincia, o que lo está condicionando? Hombre, tiene que estar condicionándolo, y lo está condicionando. Es decir, uno cuando necesita tener desarrollo y necesita, bueno, pues tener proyectos, y tener proyectos acorde a los tiempos en los que estamos, tiene que tener infraestructuras acordes a los tiempos en los que estamos, y entonces eso o tú eres capaz de unirlo,
o lo que no se puede es estar separados en ese sentido. Y yo creo que, por ejemplo, esa autovía, la A32 que estás hablando de Albacete a Linares, es urgente hacerla. Es una autovía que ya el Gobierno central lo vio, y fue ese Gobierno de Mariano Rajoy, en el cual bueno, esos 100 kilómetros de Albacete, que estaban divididos en 7 tramos, tenía su inversión de esos 100 millones de euros, y bueno, y lo que vimos es que toda esa inversión quedó bloqueada por el Gobierno de Sánchez, y al final, bueno, pues ha quedado en los 6,5 millones que ha sido la circunvalación sur de Albacete, y en ese sentido, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando y apostando, y principalmente porque hay una zona en nuestra provincia que es la Sierra de Alcaraz, que es una sierra que de verdad está bueno, pues sufriendo ese impacto demográfico, y yo creo que hay que trabajar por ellos, y la manera de que ellos empiecen a coger dinamismo y a coger fluidez económica y de proyecto, y que esos pueblos vuelvan a recobrar vigor, pues es llevándoles la esperanza, y llevar la esperanza en este caso yo creo que es justamente esa autovía, puesto que la autovía tiene que ir llena al final, bueno, pues de lo que es riqueza, de lo que es trabajo, y al final esos puestos de trabajo tienen que contribuir a que haya gente que realmente identifique su proyecto vital con los pueblos de la Sierra de Alcaraz, y eso, bueno, pues en teoría es lo que tiene que hacer que en la provincia de Albacete, y en especial esa parte, bueno, pues coja prosperidad, y bueno, y que sea capaz de superar bueno, pues este reto que tenemos en contra del vacío demográfico. Valentina, el Senado no deja de ser una Cámara desconocida también en gran parte por los ciudadanos. ¿Cuál es el trabajo realmente que allí se realiza? Yo le quiero preguntar cuáles son los temas que urgen que entren en el Senado para la provincia de Albacete. ¿Cuáles serían los temas que al Partido Popular les gustaría llevar al Senado de manera urgente, o los que considera más necesarios? Bueno, nosotros ahora mismo el Senado es una Cámara de segunda lectura, y es una Cámara que, bueno, muchas veces yo creo que está infravalorada en ese sentido, y hay veces que se hace muy famosa. Y yo estuve justamente en la época del 155 famoso, y entonces cuando se puso en valor lo que es el Senado. El Senado hay que darle valor, y darle valor, bueno, pues yo creo que ahora también ha habido otra época de mucha luz y de mucho brillo, y yo creo que ha sido justamente por la presencia de nuestro presidente nacional, de Alberto Núñez Feijóo, y bueno, eso ha hecho que esa Cámara, bueno, pues se visualice, y que haya estado bueno, pues a nivel de lo que es visualidad dentro de lo que es la población, y se haya descubierto muchas veces ese trabajo que se hace en el Senado. El Senado al final es una Cámara de representación, lo que están representando son los territorios, y la importancia de eso es que tiene el mismo valor un territorio como Barcelona que lo que es Albacete, o lo que es Málaga, o lo que es Cuenca. Al final son 4 senadores, y eso hace que la representación de todas las provincias sean iguales, y eso quiere decir que todas las provincias tienen que tener el mismo peso. Muchas veces en política se trabaja sobre lo que es el voto, y a trabajar sobre el voto quiere decir que estamos trabajando donde está la población, y estamos abandonando muchas veces muchas zonas en el sentido de que, bueno, no hay población, no hay votos, pues y se dejan de la mano de Dios, y eso es lo que se debe de luchar, y yo creo que principalmente desde una Cámara como esta, que es su representación, y bueno, yo creo que lo que tiene que pelear es porque todos los territorios tengan las mismas oportunidades y tengan el mismo tipo de desarrollo, y yo creo que, bueno, que ahí es donde hay que insistir, y de ahí la importancia, como tú antes has dicho, pues de llevar proyectos que tengan incidencia en esa segunda lectura, o que se hace de presupuestos, y bueno, y hacer una apuesta para que las inversiones vengan justamente donde más se necesitan, y yo creo que donde más se necesita ahora mismo es justamente en zonas como es la España interior, que bueno, pues estamos viendo muchas veces como importantes infraestructuras, como puede ser ahora mismo la autovía de Albacete-Linares, o pues ese tercer carril de la Roda Chinchilla, pues todo eso ha quedado, pues bueno, en el limbo. Y bueno, yo creo que todas esas inversiones pues hay que recuperarlas, junto a otras muchas que también afectan a Castilla-La Mancha, que son también provincias hermanas, y en ese sentido es en el que yo creo que más hay que trabajar, sin olvidar siempre a los ciudadanos de nuestra región, de nuestra provincia,
que al final tienen que tener las mismas oportunidades, vivan en un pueblo o en una aldea de la provincia de Albacete, que al final que vivan en una ciudad de Valencia o una ciudad de Bilbao o de Madrid. Lo ha dicho, no es la primera vez que estará previsiblemente en el Senado, época de Pedro Sánchez, moción de censura, por recordar más o menos en la fecha en la que nos situamos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha cambiado desde las últimas veces, ¿no?, que pisaba el Senado hasta el momento, hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas y principalmente ha cambiado la manera de hacer política, y yo creo que lo más importante de este momento, y que, como dice nuestro presidente, es el momento, es justamente hacer una política de todos, hacer una política otra vez de diálogo, otra política de consenso entre las mayorías, respetando siempre la diversidad de las minorías. Y lo que es ahora mismo, yo creo que prioritario en este país es romper esa dinámica de trincheras, romper esa dinámica de gobernar al día para mantener y poder amanecer al día siguiente en el Palacio de la Moncloa, y estar a base de dar caprichos a grupos absolutamente minoritarios y grupos que realmente no están por la labor de hacer Estado, ni de hacer nación, ni de preocuparse de lo que es de todo el territorio español. Es decir, no se puede estar gobernando de la mano de Bildu, cuando es un partido que todos sabemos cuáles son sus antecedentes. No se puede estar de la mano de Esquerra Republicana, que es un partido que ha dado un golpe de Estado y ha querido desmembrar la nación. Y bueno, y tampoco se puede estar, yo creo, que al lado de populismos que al final pues es eso, es decir, intentan dar soluciones rápidas a problemas importantes y graves, y al final pues le salen historias y leyes como la del sí es sí, que es una ley que lleva el populismo a un Consejo de Gobierno, y que el señor Sánchez es el primero que vota esa ley, una ley que al final lo único que ha traído es inseguridad a las mujeres, inseguridad a sus familias, puesto que es una ley que ha sido capaz de bajar la condena a más de 1000 maltratadores y más de 100 violadores y maltratadores que están ahora mismo en la calle, y eso al final pues produce inseguridad a todos los ciudadanos, aparte de desmoralización y de poner en tela de juicio lo que son muchas administraciones, y eso es lo que un gobierno no puede hacer, y eso es lo que este gobierno de Alberto Núñez Feijóo, para el cual se necesita el voto de todos los ciudadanos este próximo 23 de julio, será un gobierno justamente de eso, de consensos y de gobernar con todos los ciudadanos, y ese gobierno con todos los ciudadanos tiene que hacer que las leyes sean leyes que trabajen a favor de la sociedad, y que todos, unidos en ese consenso, seamos capaces de remar por un futuro de una España que vuelve y debe de volver a tener ese puesto que siempre ha tenido en Europa, siendo una referencia a nivel europeo y siendo una de las economías que más crezcan. Le preguntaba eso, ¿qué ha cambiado, ¿no?, en estos años? Ya le pregunto, ¿qué ha cambiado simplemente en estas semanas, en algo más de un mes, desde las elecciones municipales y autonómicas, más a nivel político podemos decir? ¿Qué ha cambiado hasta estas elecciones que llegan en pleno mes de julio? ¿Cómo notan a la gente? ¿Cómo es esta campaña? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué sensación diferente a las anteriores hay ahora? Bueno, es una campaña con muchísimo calor, eso es lo primero. Es una campaña caldeada ya de por sí. Es una campaña que yo creo que es un castigo del presidente en lo que nos ha hecho tanto a los que se presentan a elecciones como a los que van a tener que ir a echar la papeleta, puesto que yo creo que al final nos ha querido hacer elegir entre vacaciones o votar, y yo creo que los ciudadanos van a votar, van a tener vacaciones y celebrarán un nuevo gobierno de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo. Cambiar, lo que ha cambiado ahora mismo es, yo creo que la expectativa, es decir, la gente ha visto que su voto el día 28 de mayo sirvió para cambiar gobiernos, para hacer nuevas mayorías, que son mayorías que yo creo que en este poco tiempo los que han consolidado, los que hemos consolidado poder, seguimos trabajando como siempre, con esa manera de trabajar que es lo que nos ha vuelto a dar el reconocimiento de la sociedad, y otros están cambiando esas dinámicas que habían tomado sus ciudades o sus pueblos, y que realmente son los que han provocado el cambio. Y yo creo que ahora mismo lo que se ve mucho en la gente es justamente las ganas de participar en unas votaciones que deben de conducir a un cambio de gobierno
que la gente estaba buscándolo, puesto que yo creo que en ese 28 de mayo ya tuvo mucha carga política a nivel nacional, y yo creo que esa carga política ahora se va a reflejar absolutamente en estos pocos días que quedan hasta el 23 de julio, en el que bueno, yo creo que todos los ciudadanos van a buscar ese voto, un voto pues, que de verdad cambie lo que es España y que la va a cambiar en un sentido positivo, con un programa electoral del Partido Popular que lleva 365 medidas, que son 365 medidas de unión, de fuerza, y que crean proyectos sobre todos los españoles, vivan donde vivan, sean del partido que sean, puesto que nuestro presidente, como él mismo ha dicho, va a ser presidente de todos los españoles, no va a estar por hacer ningún pacto para dejar a nadie fuera, sino todo lo contrario. Lo que se quiere es que todo el mundo se una, todo el mundo trabaje y todo el mundo de verdad tenga sinergias en positivo hacia un proyecto de gobierno que, bueno, pues que al final debe de consolidarnos para que no tengamos algo que parece que este gobierno había asumido, de que nuestros hijos vivan peor que sus padres. Eso es una aberración y eso es algo por lo que el gobierno futuro del Partido Popular va a trabajar a partir del 23 de julio con el voto de todos los ciudadanos de nuestra provincia y de España. Yo no sé si es mi impresión, pero esta campaña me parece incluso menos partidista, por decirlo de alguna manera, y más de propuestas. Mencionaba esas 365 medidas que ya presentó hace una semana aproximadamente el Alberto Núñez Feijóo. No sé si es esta la sensación, porque tenemos hasta medidas concretas, como pues, en conciliación, por ejemplo, ¿no? Esa gratuidad para las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Desde hace ya unos días escuchamos medidas muy concretas y muy de acción de gobierno casi de inmediato, podemos decir. Hombre, el Partido Popular ha presentado un programa de gobierno, como tú dices, que es de medidas concretas y de inmediatez, porque también tenemos que ver que hay que construir y hacer un gobierno rápido, porque ahora mismo estamos teniendo la presidencia de la Comunidad Económica Europea, lo cual eso es algo que tiene que tener su representación en lo que es el presidente de gobierno. De ahí yo creo que la importancia de tener claro lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, y yo creo que el Partido Popular eso lo tiene claro. El Partido Popular ha hecho un proyecto y nuestro presidente Alberto lo que pide es el voto a todos los ciudadanos para tener una mayoría suficiente para poder gobernar y poder implementar toda esa serie de medidas. Y pide esa mayoría en el voto a todos los ciudadanos, puesto que, como ha dicho nuestro presidente Alberto, él solo gobernará si gana las elecciones, y es en lo que se ha comprometido con todos los ciudadanos. Y no como otros que lo único que quieren es hacer una suma a ver cómo son capaces de llegar a 176 escaños, aunque sean 176 escaños de perdedores dentro de lo que es el Congreso de Diputados. Como has dicho bien, el Partido Popular presenta medidas, y todas esas medidas que está presentando son de un programa de gobierno. Es decir, no se está ahora mismo haciendo, yo creo que a los candidatos se les conoce perfectamente, es decir, Alberto Núñez Feijóo ha sido un presidente con una experiencia muy fuerte de gestión en lo que es la administración pública, en los gobiernos de Aznar, y después ha tenido 3 mayorías absolutas en Galicia, con gobiernos que han dado impulso y futuro a Galicia. Y bueno, y por el otro lado, pues lo que tenemos es alguien que se va describiendo por los medios, la da por estar de medio en medio, o contando, o no sabemos si su subconsciente es el que habla, cada vez que habla de maldades, mentiras y manipulaciones, o qué es lo que nos quiere contar, pero no sabemos todavía ninguna medida del programa de gobierno del Partido Socialista como aquel que dice. Lo único que sabemos es que está intentando maquillar su imagen. Y yo creo que a estas alturas, como tú has dicho, ya no es una campaña de conocer a personas, sino conocer proyectos. Y el único proyecto que tienen ahora mismo los ciudadanos en España para votar, un proyecto lleno de ideas y de futuro, y que es un proyecto factible y es un proyecto para hacer durante la próxima legislatura, es el proyecto del Partido Popular, ese proyecto que encabezará Alberto Núñez Feijóo. ¿Les preocupan los pactos después de esta convocatoria electoral?
Bueno, nosotros lo que queremos y pedimos en el voto es justamente poder gobernar solo, es decir, por eso nuestro presidente dice que se puede llegar y que el Partido Popular está cerca de conseguir esa gran mayoría, una mayoría que, bueno, que le permita gobernar justamente con los ciudadanos, porque realmente ese pacto que está buscando el Partido Popular no es con ninguna fuerza política, sino que está buscando un pacto justamente con los españoles, con el voto de los españoles, con la opinión de los españoles y justamente con esas ganas de hacer nación que yo creo que tenemos ahora mismo todos los españoles, puesto que muchas veces y más en estos años que han pasado y después de haber visto cómo se tomaban aquí medidas para, bueno, pues yo creo que para librar a algunos de ciertos procedimientos, yo creo que lo que ha surgido de verdad en esta legislatura, yo creo que es justamente ese amor por España y construirla, y en ese sentido yo creo que es en lo que estamos ahora mismo trabajando y en lo que trabaja nuestro presidente, que es justamente en tener el voto de los ciudadanos, porque ese sí es de verdad el gran pacto que hay que tener, ese pacto que tendrá el Partido Popular con toda la ciudadanía. Pues Valentín, bueno, candidato por Albacete al Senado dentro del Partido Popular, muchísimas gracias por hacernos un repaso, ya no solo a nivel de lo que es el Senado, de este reto que afronta de nuevo político, sino por esas medidas dentro del programa de gobierno que tiene el Partido Popular y que durante estos días pues lo que trata es de dar a conocer y de pedir el voto, que es el momento, ahora sí. Hombre, yo creo que es el momento de pedir un voto, porque el día es el 23 de julio, es decir, pensábamos que iba a ser después de nuestra vendimia, nuestra zona y de la época de la oliva, como será en nuestras sierras, pero el momento es ahora cuando de verdad hay que ir a la urna, es ahora cuando tenemos de verdad que hacer una apuesta de futuro, hacer una apuesta por una sociedad que sea capaz de trabajar por ella, de una sociedad que no tiene por qué estar teledirigida a base de ideología, sino que una sociedad que yo creo que lo que está pidiendo al Partido Popular, un partido que es amplio, un partido que es diverso, un partido que tenemos y representa a muchos de los ciudadanos de España, yo creo que al casi el conjunto de nuestra sociedad, esas medidas de gestión para conseguir una España mejor, una España de futuro, una España de trabajo y de riqueza. Y como ha dicho nuestro presidente, tenemos una legislatura los próximos 4 años para conseguir que los cotizantes a la Seguridad Social superen los 22 millones de españoles y consigamos un crecimiento del 2,5%. Eso quiere decir que nos pondría entre las 3 primeras economías a nivel de Europa, y en ese es el trabajo y esa es la línea, puesto que si somos capaces de crecer, nuestro estado del bienestar incrementará toda esa serie de medidas, que, bueno, tienen que facilitar la vivencia y el día a día a todos nuestros ciudadanos, porque yo creo que eso es el ser de una nación, el ser de un país, es justamente eso, y de un gobierno más, el ser capaz de facilitar y de que todos, bueno, pues al final estemos tranquilos y que seamos un país que no estemos pendientes de cuál es la noticia, esa noticia que todas las mañanas salta, que si una nos alarma, al día siguiente nos alarma el doble y la otra nos alarma más. Yo creo que estamos en una época justamente que necesitamos, pues eso, calma, tranquilidad y medidas de gobierno que trabajen por los ciudadanos, y por lo tanto, en ese sentido, por tener un gobierno estable, por tener un gobierno para todos los ciudadanos, es por lo que me permito la libertad de pedirle a todos los ciudadanos de la provincia de Albacete el voto para el Partido Popular, un voto para el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, porque es un voto de futuro y es un voto de todos. Pues Valentín, bueno, lo dicho, muchas gracias. A vosotros. Ustedes ya lo saben, esta noche pues tema político sobre la mesa, porque es lo que toca, lo decíamos de la mano del candidato al Senado, en ustedes está la decisión y la tienen muy cerquita ya. Sin más, yo les emplazo al viernes que viene, que seguimos con estas entrevistas en esta campaña electoral que nos tiene a todos en vilo. Buenas noches, sean muy felices.